¿Quién es realmente Jackie Garrido? ¿La mujer elegante que vemos en televisión anunciando el clima con una sonrisa perfecta, o la madre adolescente que sobrevivió al abandono, la pobreza y la violencia doméstica? Hoy, esa barrera se rompe. Hoy, Jackie Garrido habla sin miedo, y por primera vez en décadas pone sobre la mesa la verdad que muchos no han querido escuchar. Detrás de esa imagen impecable, detrás del maquillaje y los vestidos caros, existe una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre ella, porque Jackie no siempre fue la figura pública admirada por millones antes de los estudios de televisión, antes de las cámaras, antes de la fama. Fue una niña que huyó con su madre y su hermana a los 7 años, buscando refugio de una pesadilla familiar, escondiéndose en un albergue para mujeres maltratadas. Fue allí, entre llantos y puertas cerradas con pestillo, donde nació la guerrera que más tarde conquistaría los medios hispanos. Desde muy joven aprendió que en esta vida nadie regala nada. Criada en los proyectos del Bronx, siendo apenas una adolescente, se convirtió en madre a los 16 años, y no una vez, sino 2 veces, criando a sus hijos sola. Mientras estudiaba, trabajaba y luchaba para pagar la renta y llevar comida a casa. En ese entonces, dependía de la asistencia pública, y lo dice con la cabeza en alto, porque para ella no hay vergüenza en pedir ayuda. La vergüenza sería haberse rendido cuando todo estaba en su contra. La gente solía decirle que sus sueños eran imposibles, que jamás llegaría a la televisión, que una chica del barrio con 2 hijos y sin dinero no tenía futuro. Pero Jackie nunca escuchó esas voces negativas. Escuchaba la suya, la que le decía: sigue adelante, no pares, no te detengas. Por eso se levantaba a las 3 de la madrugada con los ojos aún cerrados y el corazón en llamas. Tomaba el tren, cruzaba la ciudad y llegaba a su cabina de radio, donde comenzaba el día informando sobre el tráfico, pero también gritando al mundo que los sueños no tienen fecha de expiración. Pasó años haciendo malabares entre trabajos de medio tiempo, clases de producción, castings y crianza, pero nunca se quejó, porque sabía que cada esfuerzo, cada noche sin dormir, la acercaba más a lo que ella había visto en su corazón desde niña, cuando en las calles del Bronx les decía a sus amigas: algún día estaré en la televisión, y ellas se reían. Hoy ninguna ríe, hoy todas la ven, y recuerdan que sí lo logró. Pero llegar no significa olvidar, porque Jackie Garrido no borra su pasado, lo abraza y lo cuenta con orgullo. Incluso las anécdotas más duras, como aquella vez en que sus hijos pequeños lanzaron sábanas, ollas y hasta zapatos por la ventana de un 10º piso, mientras ella lloraba de frustración y reía al mismo tiempo, porque ser madre soltera no tiene manual, y cada día era una batalla que ganaba con amor y determinación. La belleza de Jackie se convirtió en un arma de doble filo. Muchos la juzgaron por su apariencia, por su elegancia, por su manera de hablar, como si ser bella y exitosa fuera un crimen, como si no tuviera derecho a haber luchado, como si no mereciera estar donde está. Pero ella lo tiene claro. Nada fue regalado, todo fue sudado. Cada oportunidad la construyó con esfuerzo, desde los refugios en San Juan hasta los sets de televisión en Miami. Su historia es una prueba de que la luz que se ve en pantalla está hecha de sombras pasadas, cicatrices profundas y decisiones difíciles. Hoy, a los 54 años, Jackie Garrido sonríe, no porque todo fue fácil, sino porque sobrevivió a lo que muchos no hubieran soportado. Porque cuando la vida la golpeó más fuerte, ella respondió con más fuerza cuando le dijeron que no podía ser madre joven y profesional. A la vez les demostró lo contrario cuando la sociedad quiso ocultarla. La vida la puso al frente de millones. Hoy su voz sigue sonando clara, segura, firme. No solo anunciando el clima, sino recordando que detrás de cada presentadora, cada celebridad, cada mujer fuerte, hay una historia que nadie conoce y que merece ser contada sin miedo, sin filtros y con todo el corazón. Cuando llegó al Bronx, lo único que tenía era una determinación inquebrantable. Cada mañana, al salir del edificio, se cruzaba de brazos, miraba hacia arriba y murmuraba: un día, esto cambiará. Un día, yo escribiré una historia diferente. Y ese día
llegó como un susurro inesperado cuando un productor escuchó su voz por pura casualidad, pero a veces las casualidades no son más que recompensas disfrazadas de destino. Era su entrada a un mundo que parecía reservado para otros, pero que ella reclamó con uñas y dientes. La radio fue su primer territorio, pero no el último. Miami. La abrazó HP Radio Romance. Y luego el salto que cambiaría toda la televisión, mientras muchos se preguntaban si ella podría sostener el ritmo. Jackie respondía sin hablar, con jornadas agotadoras, sin pausas ni quejas, y con una sed de conocimiento que la llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Miami. Porque si iba a hablar del clima frente a millones, lo haría con bases reales mientras otros improvisaban. Ella estudiaba. Mientras otros descansaban, ella construía en Despierta América, se volvió una voz familiar, una presencia cálida y firme, y en Primer Impacto, junto a figuras que marcaron época, se consolidó como una comunicadora que no necesitaba escándalos para sobresalir. Hoy es abuela y periodista, y aún corre, juega y vive con la misma intensidad, con la que una vez se subió al tren a las 3 de la mañana, con los ojos a medio cerrar y los sueños al rojo vivo. Después vino la Universidad de Florida, y con ella la certeza de que nunca es tarde para aprender, la copresentación de Primer Impacto junto a Pamela Silva. Conde marcó un antes y un después, fue la coronación de una carrera labrada. Con sacrificio. También exploró otros caminos, audicionó para el papel que lanzó a Jennifer López, a la fama el de Selena. Sí estuvo a punto de ser ella la elegida, pero el destino eligió otra ruta. Participó en concursos de baile y demostró que el ritmo también vive en su sangre. Sin embargo, lo más difícil no fue bailar, ni estudiar, ni conducir programas, fue soportar la constante reducción de su imagen a una simple figura estética. Su historia de amor con Don Omar fue intensa, pública, y breve. Se casaron en 2008 después de una relación llena de flashes y rumores. Fueron la pareja del momento. Pero la realidad era distinta detrás de las cámaras. Los problemas crecían en silencio hasta explotar en redes sociales. Él publicó mensajes que dejaron a muchos sin palabras. Ella permaneció firme. Jamás pidió una orden de protección, pero dejó claro que el amor no puede doler. Cuando el divorcio se hizo oficial, en abril de 2008, sorprendió con su serenidad. «Me siento feliz», dijo, «porque entendí que no se puede depender de nadie para ser feliz, solo de ti misma». Años después volvieron a cruzarse en una emisora en Miami. No hubo gritos ni reproches, solo respeto y un cierre necesario. Su relación siguió siendo tema de conversación, pero Jackie ya no era la misma. En una entrevista lo dijo sin titubeos: «Cuando me divorcié, aprendí lo que es el amor propio. Durante años me perdí, tratando de complacer, tratando de encajar, olvidándome de mí. Pero ese final me devolvió a mí misma. Y desde entonces camino sin miedo, con las cicatrices como medallas y la voz más fuerte que nunca. Porque mi historia no es una fábula, es una lucha real, vivida paso a paso, caída tras caída, levantada con coraje y fe». Tras el divorcio vino el silencio, los días grises, las noches eternas, donde el alma pesa más que el cuerpo, donde el eco de tus pensamientos se vuelve insoportable. Pero incluso en ese abismo, ella encontró una luz, porque tocar fondo a veces es el primer paso para reconstruirse. Lo entendió sola, enfrentando su reflejo, sin excusas, sin más mentiras, sin más máscaras. Y allí comprendió que vivir complaciendo, buscando donde no hay, solo para no decepcionar, era cavar su propia tumba emocional. Así que se sacudió el dolor, se abrazó a sí misma y renació. No como la mujer que otros esperaban, sino como la que siempre soñó ser: fuerte, libre, auténtica, con errores. Sí, pero sin arrepentimientos, con sueños. Sí, pero sin dependencia, con voz. Sí, y ahora más alta que nunca. La historia de Jackie Garrido no es una historia de televisión, es una historia de resistencia, de pasión y de identidad.
Una historia que no se contó en titulares, se escribió con lágrimas, con trenes a las 3 de la mañana, con sábanas lanzadas desde el 10º piso, por hijos traviesos con entrevistas dolorosas y con confesiones que hoy por fin salen a la luz. No para justificar, sino para inspirar, no para ocultar, sino para mostrar que detrás de cada rostro famoso hay una batalla que nadie ve, y que a veces la más feroz de las guerreras es aquella que nunca dejó de creer en sí misma. Jackie Guerrido de hoy no es la misma que conocimos hace años en la televisión. La Jackie de hoy es una mujer que encontró fuerza en sus heridas, que reconstruyó su vida, con los mismos escombros que otros usaron para señalarla, que aprendió a brillar justo en medio de la oscuridad. Porque mientras otros jugaban a ser adultos, ella ya cargaba con la responsabilidad de criar sola a 2 hijos, siendo apenas una adolescente. Y cuando parecía que la vida no podía ser más dura en 2017, el destino volvió a ponerla cara a cara con su pasado. Un reencuentro inesperado en una emisora de Miami con Don Omar, el hombre con quien compartió 3 años de matrimonio, y una relación que capturó la atención del público. Risas forzadas, palabras medidas, una tensión que se podía cortar con el silencio, y 2 personas que ahora hablaban desde corazones que ya no latían al mismo ritmo. Él en entrevistas posteriores se mostró sereno. Dijo, no guardar rencores. Aseguró haberse casado por amor, y que el final le sirvió para encontrarse a sí mismo, pero detrás de cada palabra amable había una historia de dolor, decisiones difíciles y crecimiento forzado. Sin embargo, lo más impactante en la vida de Jackie no fue ni su relación ni su divorcio, sino la lección más grande que recibió como madre, cuando su hija Adieni decidió hablar con el alma abierta y confesó su batalla con la depresión, con el miedo al rechazo y su verdadera identidad como mujer, gay en ese momento. Jackie no era la figura pública, era solo una madre enfrentando sus propios temores, sus prejuicios, su educación religiosa y el peso del qué dirán. Pero eligió el amor, eligió abrazar a su hija sin condiciones, y en ese acto ambas sanaron, porque el amor incondicional no es fácil. No es automático, se construye, se prueba, se decide día tras día, y Jackie decidió amar sin barreras, sin filtros, sin miedo, y fue su hija quien la enseñó a liberarse, a ver más allá del juicio, a vivir con el corazón abierto, y justo cuando parecía que había superado todas las tormentas, la vida la golpeó otra vez con una pérdida que la derrumbó por completo: el fallecimiento de su hermano. Un hombre de fe, pastor, esposo, padre. Una figura que representaba equilibrio y amor en su vida. Su muerte fue inesperada, devastadora, un quiebre interno que todavía no cicatriza. Jackie confesó que el duelo la sorprende en los momentos menos esperados, incluso antes de salir al aire en Primer Impacto. Hay días en que las lágrimas brotan sin permiso, días en los que el recuerdo la atraviesa como un puñal helado, pero también dijo que de ese dolor nació algo hermoso, una nueva forma de ver la vida, de valorar lo esencial, de soltar lo superfluo y de vivir con una espiritualidad más profunda, porque según sus propias palabras, Dios no lo sanó como ella esperaba, pero sí cumplió su propósito, lo llevó a casa y sigue obrando a través del amor que dejó sembrado. Jackie aprendió a soltar con amor, a vivir con menos, a agradecer más, a encontrar alegría en lo cotidiano y a cargar a su hermano, no en el cuerpo, pero sí en el alma, porque así es como se vive el duelo, caminando con los que amamos incluso cuando ya no está en su historia. No es la de una celebridad, es la de una mujer de carne y hueso que ha llorado, ha caído, ha amado y ha perdido, pero que también ha sabido levantarse con una fuerza que inspira su historia. Es una lección de vida para todos los que han sentido miedo, dolor, rechazo o pérdida. Y hoy más que nunca, su voz no solo informa, sino que transforma, porque Jackie Guerrido no es solo la mujer del clima,
Es la mujer que aprendió a amar sin condiciones, que sobrevivió al abandono y a la pobreza, que se paró frente a sus miedos y decidió ser libre y auténtica, que caminó desde un refugio en Puerto Rico hasta los estudios más prestigiosos de la televisión y que lo hizo todo sin perderse a sí misma. Esa es la verdadera historia que nadie te contó hasta ahora, que ni siquiera los más cercanos a Jackie Garrido se atrevieron a decir. Es que detrás de su imagen pública de fortaleza había una grieta profunda, una grieta que comenzó mucho antes de la fama, mucho antes de la televisión, cuando era solo una niña, y fue testigo de algo que cambió para siempre su forma de ver el mundo, algo que hasta hoy ha permanecido sellado en el silencio de su memoria. Una noche en aquel refugio para mujeres maltratadas en San Juan, mientras su madre dormía exhausta, su hermana lloraba en silencio, y Jackie se obligaba a mantener los ojos abiertos, escuchó un susurro, un ruido apenas perceptible, que la hizo incorporarse con el corazón acelerado. Al asomarse por la rendija de la puerta, vio a una de las asistentes del centro abrazando con fuerza desmedida a una niña mucho más pequeña. Una imagen que se quedó grabada en su mente como una cicatriz invisible. Fue la primera vez que sintió que el mundo de los adultos estaba podrido, que incluso los lugares creados para proteger podían esconder monstruos disfrazados de ayuda. Ese recuerdo nunca se fue y con los años, cada vez que hablaba en público sobre la protección de los más vulnerables, lo hacía con una rabia silenciosa, con una determinación nacida de esa noche oculta bajo la sombra de la protección institucional. Nadie lo supo, nadie lo preguntó. Y ella nunca lo dijo hasta ahora, porque esa fue la primera vez que aprendió a callar lo que dolía por dentro. La primera vez que comprendió que el silencio también es una forma de defensa, pero no la única. Después vino el ascenso, la fama, el maquillaje, los focos, y con ellos llegó el segundo secreto, uno que sacudió su mundo emocional en lo más profundo. Durante sus años en la radio en Nueva York, cuando ya comenzaba a consolidarse como una voz reconocible. Jackie mantuvo una relación breve pero intensa con un productor casado con quien compartía largas horas de trabajo. Al principio todo parecía profesional, admiración, respeto, apoyo, pero poco a poco la relación traspasó los límites y ella cayó en una dinámica que la consumía emocionalmente. Cuando finalmente decidió terminarlo, descubrió que él había estado grabando conversaciones privadas que luego usaba para manipularla, para hacerla dudar de su memoria, para amenazar con destruir su reputación si ella hablaba. Fue entonces cuando Jackie aprendió lo que significaba el verdadero chantaje emocional y el peligro de confiar en los lugares donde se suponía que debía crecer. Fue ese miedo, esa sensación de estar atrapada sin salida, la que la llevó a abandonar la emisora de un día para otro sin explicación oficial, dejando atrás una carrera en pleno auge y comenzando desde cero en otra ciudad, con otro nombre en los papeles administrativos, al menos porque públicamente seguía siendo Jackie Garrido, pero por dentro ya no era la misma. La tercera fisura se produjo en un evento aparentemente inofensivo en 2014, durante una cobertura especial en Centroamérica. Un grupo de niños se le acercó para pedirle autógrafos. Uno de ellos, un adolescente de unos 14 años, le dijo con voz temblorosa: «Mi mamá dice que tú eres la hermana que ella perdió en Puerto Rico hace más de 20 años, confundida y perpleja». Jackie pidió más información. El chico sacó una fotografía antigua, desgastada, en la que aparecía una niña que tenía un parecido escalofriante con ella misma. Lo que siguió fue una investigación silenciosa, liderada por su propio equipo privado, donde se reveló que su madre biológica podría haber tenido otra hija antes de huir a los Estados Unidos, una hija que habría quedado atrás entregada a un convento en San Juan. Pero lo más perturbador fue que en los archivos eclesiásticos, el nombre de la niña había sido borrado, reemplazado por un número de identificación sin rastro legal, lo que levantó una serie de hipótesis, entre ellas tráfico de menores, encubrimiento institucional o adopciones ilegales,
disfrazadas de caridad. Jackie nunca lo hizo público. No quiso convertir su búsqueda en un espectáculo mediático, pero desde entonces ha dedicado recursos y años a intentar encontrar a esa posible hermana perdida sin éxito. Hasta el día de hoy, esa historia permanece enterrada entre documentos incompletos, archivos manipulados y silencios comprados. Fue esa revelación la que marcó el inicio de su lucha personal por los derechos de los niños institucionalizados. Por eso, cada vez que aparece en campañas de ayuda infantil, no lo hace como figura decorativa, sino como alguien que siente que en algún lugar del mundo hay una sangre de su sangre esperando saber la verdad. La cuarta herida fue la más reciente y tal vez la más devastadora. El día que su hija Adieni colapsó emocionalmente durante una cena familiar frente a todos sin previo aviso, rompió en llanto y confesó que había estado al borde del suicidio, no una, sino 3 veces, mientras vivía en silencio su proceso de aceptación, sin sentirse plenamente respaldada por su entorno. Jackie sintió que se le desgarraba el alma, no por lo que escuchaba, sino por darse cuenta de que su hija se había sentido sola bajo su mismo techo por años. Desde ese instante, juró que ninguna causa profesional volvería a ocupar el lugar de su familia. Desde entonces se ha convertido en defensora abierta de la salud mental juvenil y ha financiado silenciosamente clínicas móviles que visitan barrios latinos, ofreciendo atención psicológica gratuita sin que nadie sepa que ella está detrás. Porque Jackie aprendió que las heridas no siempre son visibles, que las sonrisas no siempre reflejan alegría y que a veces los hijos gritan sin decir una sola palabra. Y ahora vive con los ojos más abiertos que nunca, sin confiar en las apariencias, sin rendirse ante la presión del juicio público. Su historia sigue desarrollándose como una serie sin guión, donde cada capítulo revela una capa más profunda, más humana, más oscura, pero también más luminosa. Y esa es la historia que el mundo aún no conoce. La historia que sigue escribiéndose en las sombras, mientras ella sonríe ante las cámaras como si todo estuviera bien. Pero por dentro continúa enfrentando un pasado que no se deja enterrar tan fácilmente. Pero no todo terminó ahí, porque justo cuando creyó haber navegado las aguas más turbias de su existencia, la vida le lanzó una última embestida que puso a prueba todo lo aprendido. Una llamada inesperada en la madrugada, una voz temblorosa al otro lado de la línea y una frase que la dejó helada. Señora Garrido. Su nombre apareció en una investigación federal de tráfico de identidad. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada, pero la voz no titubeaba. Alguien había utilizado sus documentos personales para adquirir propiedades en la Florida y crear cuentas bancarias vinculadas a operaciones ilícitas durante años, sin que ella lo supiera. Su identidad fue clonada por una red criminal que aprovechaba rostros públicos para desviar la atención de las autoridades. Esa revelación desató una tormenta legal, emocional y financiera que aún hoy no ha terminado. No solo se vio obligada a congelar sus cuentas, cerrar contratos, revisar su historial financiero de forma obsesiva, sino que también tuvo que enfrentarse al escarnio mediático, porque algunos portales sin escrúpulos insinuaron que ella podría estar involucrada directa o indirectamente. Y aunque la justicia le dio la razón, aunque el FBI determinó que Jackie fue víctima, no victimaria, las heridas quedaron. Porque cuando tu imagen se ve manchada, aunque sea por error, es difícil que todos olviden. Fue entonces cuando Jackie comprendió el verdadero costo de la fama. No era solo el acoso, los titulares falsos, los paparazzi, sino también el hecho de que cualquiera podía usar su nombre para abrir puertas, mientras ella tenía que luchar cada día para cerrarlas. Esa traición invisible fue una de las que más dolió. No por el daño económico, sino por la desconfianza sembrada de ahí en adelante. No volvió a firmar un solo documento sin leer cada línea. No volvió a confiar en nadie, sin primero verificar su historia, su procedencia, su intención.
Esa paranoia sutil se volvió parte de su vida diaria, como una sombra que la sigue a todas partes, recordándole que la fama sin seguridad es solo una ilusión peligrosa. Y a pesar de todo, Jackie no se detuvo. Volvió al aire. Volvió a sus compromisos profesionales. Volvió a caminar erguida frente a las cámaras, pero con una mirada distinta, más profunda, más desconfiada, más firme. Y así entre luces y sombras, entre verdades silenciadas y cicatrices invisibles, la historia de Jackie Garrido nos recuerda que detrás de cada rostro conocido hay una guerra interna que nunca se televisa, que la fama no borra el pasado y que el verdadero coraje está en enfrentarlo sin máscaras, sin filtros, sin miedo. Si esta historia te conmovió, si sentiste que en algún momento hablaba de ti, te invito a quedarte, porque aquí las historias no se maquillan, se cuentan como son reales, crudas, humanas. Acompáñanos en este viaje donde cada verdad merece ser escuchada. Cada voz tiene un lugar y cada historia como la de Jackie merece ser contada hasta el final.